nuevamente, sí, se me olvidó poner a grabar, gracias, no me acuerdo. Entonces, para que le diga a esas dos personas que se fue la luz, pues que igual yo les puedo enviar la grabación de la clase. Bueno, entonces, como bueno, apenas empecé a grabar, mmm, voy a repetir esta parte que estaba hablando. ¿Listo? Entonces, para el concepto de representación, necesito conocer dos conceptos que son, el primero es acerca de la proyección, ¿sí? Entonces, la proyección me permite o hace referencia al método por el cual nos servimos de rectas para llevar los puntos del espacio a un plano de proyección. Entonces, bueno, aquí veíamos un ejemplo, por ejemplo, una luz que le está dando una figura y esa figura se proyecta sobre un plano, ¿sí? Entonces, es una manera de entender el concepto de proyección. ¿Qué elementos intervienen en una proyección? En este caso, pues un foco de proyección, la figura que se va a proyectar, el plano de proyección y la figura que se proyecta, ¿sí? Entonces, la de foco de proyección, la figura a proyectar, las líneas proyectantes y el plano de proyección. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a ver la figura proyectada. Entonces, son esos cuatro elementos: foco, líneas de proyección, figura y plano. Entonces, siempre vamos a requerir esos cuatro elementos para realizar una proyección. Tenemos dos tipos de proyección: proyección cónica y proyección cilíndrica, ¿sí? La proyección cónica es el sistema de representación gráfico en donde un haz de líneas proyectantes que confluyen en un punto, que sería en este caso el ojo del observador, proyectan el cuerpo con una imagen sobre el plano auxiliar que intersecta dichas rectas. ¿Listo? Entonces, ese sería el primer tipo de proyección. Una donde yo voy a utilizar unas líneas proyectantes que convergen en un punto, las intersectan, las proyecto, intersectan el punto y para proyectarlo allá pues voy a seguir la línea. Entonces, si ven, ustedes aquí están formando un cono. ¿Listo? La otro tipo de proyección que sería la cilíndrica, ¿sí? Esa también se conoce como paralela, ¿sí? Esta también se conoce como paralela, proyección paralela. La paralela, hay dos tipos de proyección, una es la ortogonal y la otra es la oblicua. La diferencia es, los rayos igual son paralelos en las dos proyecciones. La diferencia es que el plano de proyección con respecto a las líneas proyectantes está formando un ángulo. En la cilíndrica ortogonal o en la paralela ortogonal, el ángulo es de 90 grados. En la cilíndrica oblicua, el ángulo es de diferente a 90 grados, ¿sí? O sea, está formando un ángulo diferente a 90 grados, ¿sí? Entonces, en este caso, ustedes ven que el plano está inclinado, las líneas de proyección que yo llevo para dibujar forman un ángulo diferente a 90. Pero que va a pasar en esto, bueno, pues vamos a verlo un poquito más adelante cuando ya veamos los sistemas de representación. Pero entonces, para que tengan claro el concepto, ¿listo? Entonces hay dos tipos de proyección, cónica y cilíndrica o paralela, ¿listo? Bueno, ese es el primer concepto que necesitamos conocer, ¿listo? El siguiente concepto que necesitamos conocer es el de perspectiva, ¿sí? El concepto de perspectiva. Entonces, dice acá, les voy a leer aquí lo que está en el documento, dice: el término perspectiva en latín, perspicere, para ver a través de. Se utilizan las artes gráficas para asignar a una representación generalmente sobre una superficie plana, ¿sí? Como el papel o un lienzo, de un motivo tal como es percibido por la vista, de forma que se pueda intuir su configuración tridimensional, ¿cierto? Entonces, es una representación sobre una superficie plana de un motivo tal, o sea, de una figura, como es percibido por la vista, de forma que se pueda intuir su configuración tridimensional. Entonces, lo que vamos a dibujar en un papel es lo que estamos viendo en un mundo tridimensional, ¿cierto? Entonces, yo estoy viendo una silla, entonces, pues, yo cómo represento una silla que tiene tres dimensiones. ¿Y cuáles son las tres dimensiones? Ancho, profundidad y altura. Y tiene tres dimensiones que yo tengo que representar en un papel que es bidimensional. En el papel yo solamente voy a tener dos dimensiones. Entonces, la perspectiva me ayuda o es el concepto con el cual yo puedo
dibujar en un papel y dar esa sensación. Geométricamente, estas representaciones se obtienen a partir de la intersección de un plano, que es el plano de dibujo, con un conjunto de visuales. Las líneas rectas o rayos que se unen, los puntos del objeto representado con el punto desde el que se observa, denominado punto de vista. En ese sentido, existen dos tipos fundamentales de perspectiva, en función de la posición relativa al modelo representado y el punto de vista. Entonces, hay dos tipos de perspectiva, básicamente, que es la cónica y la axonométrica. Entonces, la cónica, también denominada perspectiva central, sus características más distintivas son que los objetos representados son más pequeños a medida que aumenta su distancia al observador, y la convergencia en un punto de fuga de la representación de las líneas paralelas del modelo, las visuales forman un haz cónico con su vértice en el punto de vista, ¿cierto? Entonces, el concepto es que esta perspectiva cónica, ¿sí?, es como la representación de cómo ve el ojo humano, ¿sí?, realmente. Entonces nosotros los objetos cercanos, ¿sí?, los vemos grandes, y a medida que se alejan, pues se hacen más pequeños, ¿cierto? Entonces, así vemos nosotros, y por eso es que nosotros en el papel, cuando dibujamos ese tipo de perspectiva, pues nos es muy fácil entenderla, porque bueno, ya tenemos esa visión. Entonces cuando vemos un dibujo, pues lo vamos a entender muy fácil. El otro tipo de perspectiva se llama perspectiva axonométrica. Dice, es un tipo de proyección en la que todas las visuales son paralelas entre sí, lo que equivale a que el punto de vista se sitúe en el infinito. En ese tipo de perspectivas, las líneas paralelas en el modelo conservan su paralelismo en la imagen, por lo que los objetos no reducen su tamaño a medida que se alejan del observador. Ni existe o no existe ningún punto de fuga en el que convergen las líneas de dibujo. Entonces, aquí en cónica yo les hago un esquema donde es cónica, pues que realmente hay, es con un punto de fuga. Yo puedo tener con un punto de fuga, con 2 puntos de fuga, con 3 puntos de fuga, ¿sí? Y la axonométrica. La axonométrica se divide en ortogonal y en oblicuo, ¿sí? La ortogonal tiene 3 tipos de representación, que son la isométrica, la dimétrica y la trimétrica. Y la oblicua tiene la caballera y la militar. Entonces, cada una de esas están explicadas ahorita más adelante en el documento, ¿sí? Pero entonces, son dos conceptos que debemos tener muy claros en descriptiva, ¿sí? La proyección, que es el concepto que me permite representar algo en un papel, ¿sí?, a partir de unas líneas de proyección, y la perspectiva, que es la manera como yo voy a dibujar un elemento que está en 3 dimensiones. ¿Listo? Bueno, como yo no tengo el chat aquí abierto, yo lo tengo ahí como cerrado. Bueno, igual yo estoy revisando cualquier preguntita. Bueno, aquí también pueden preguntar ahí por audio. Bueno. Entonces, ¿para qué yo les hice esta figura? Pues esta figura, como en la clase allá normalmente tenemos unos modelitos para trabajar, y en este caso no lo teníamos, pues la idea con la figura era que pues ustedes tuvieran el modelo, porque si uno tiene el modelo, si uno tiene la representación tridimensional de lo que va a hacer, pues es mucho más fácil entender ciertos elementos, ¿sí? Entender el concepto de profundidad, el concepto de ancho, el concepto de altura, ¿sí? Entonces, ¿para qué les hice este modelo? Entonces, porque, bueno, aparte de tenerlo físico, pues si yo entiendo cómo gira este elemento en el espacio, pues también es como mucho más fácil de entender. Y hay unas cositas que aquí nos pueden clarificar ciertos conceptos. Entonces, por ejemplo, yo voy a activar aquí la perspectiva, ¿cierto? Entonces, ustedes van a ver acá que, bueno, hay unas herramientas que es, bueno, rotar, que es lo que estamos haciendo. Girar, que es girar, en este caso es con respecto, aquí rotar es con respecto a los 3 ejes, girar es con respecto a un eje, panorámico obviamente es mover, esto es una herramienta de medición
pues me sirve ahí como para medir las distancias, ahorita que miramos. Aquí hay unas figuras predeterminadas, unas vistas que vamos a ver más adelante, ¿sí? Izquierda, superior, bueno, eso depende también de la posición con la que yo diga. Por ejemplo, para mí la frontal en la mayoría de dibujos que hice es esta, no esta de acá, pero bueno, eso depende, pues no pasa nada que no lo cambie. La isométrica, que después vamos a verla más adelante. Entonces yo quiero que ustedes vean acá este botoncito que dice usar proyección ortográfica. Entonces, por ejemplo, así como estamos viendo el dibujo, ¿sí? Ustedes ven que cambia como, a ver, la que trae por defecto es esa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que activo acá se me perdió se me perdió la pizarra, se me perdió. No me encuentro. No encuentro la pizarra. Ay, Dios. ¿Qué se dice las opciones de dibujo? Ahora no la encuentro. Cosita. Es que se quitó la... que si no quito esto. Pero no opciones de dibujo. No, la miramos en el otro. Entonces, yo quiero que ustedes noten acá, por ejemplo, que este dibujo que ustedes están viendo acá, esta opción dice usar proyección ortográfica. Entonces, si ustedes ven el dibujo ahí, la que estamos viendo acá es la perspectiva. O sea, si yo llego a proyectar este punto y este punto, eso se va a unir allá en el espacio en algún lado. Si yo le coloco la otra, ¿sí? Que queda como paralelo, ya, ahora todas las líneas quedaron paralelas, esa es la proyección ortográfica. Sé que aquí cambia el dibujo se ve como el cubo como más recto toda la línea. Entonces, esta proyección que yo tengo acá es una proyección ortográfica. Entonces, ustedes van a ver esa diferencia que estamos viendo ahorita acá de cónica y axonométrica de esa manera. Entonces, cuando yo trabajo en programas de dibujo, esa diferencia también yo la puedo ver. Si yo, por ejemplo, puedo activar en un programa de dibujo que yo vea el objeto en proyección ortográfica o que lo vea en proyección perspectiva, ¿sí? Entonces aquí tengo esas opciones. Ustedes van a ver que cambia ahí levemente como la figura. Entonces, para ver.
Entonces, por ejemplo, aquí en este dibujo que yo les estoy mostrando. Entonces, por ejemplo, eh, yo a un programa de estos yo le puedo decir, bueno, yo quiero ver esa figura de esta manera. Dice aquí las opciones que yo tengo. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir vista isométrica, ¿sí? Que es una de las vistas axonométricas, y entonces yo la voy a ver así paralela. Pero, por ejemplo, también le puedo decir, bueno, yo la quiero ver con una vista perspectiva de 2 puntos. ¿Sí? Entonces ahí cambia como ¿sí? La figura, ¿sí? Como que se deforma. Entonces es por la proyección de los puntos. Entonces los puntos están proyectados desde un punto y desde aquí desde otro punto tiene 2 puntos de proyección. Entonces por eso la figura pues la tendemos a ver como deformada, pues dependiendo de la cercanía que tenga con el observador. Entonces, para eso me sirve esto, ¿listo? Esta visualización que yo tengo acá como para entender la diferencia entre esos dos. Bueno, entonces vamos a hablar de los dos tipos de perspectiva que les mencionaba acá. ¿Listo? Entonces la cónica y la axonométrica. Entonces aquí están cada una explicada para entenderlo un poquito mejor. La, la perspectiva cónica con un solo punto de fuga. Entonces, si ustedes pueden ver acá, le puse un punto de fuga en el, en el fondo. Entonces acá hay que entender unas cositas. Lo que pasa es que voy a dibujarlo mejor acá en este porque no encuentro voy a dibujarlo acá en... Bueno, voy a dibujar porque es que no encontré la herramienta de dibujo en el otro. Bueno, entonces tenemos esto. Tenemos un punto de fuga. Aquí estamos utilizando los conceptos de proyección. Yo aquí tengo un papel y yo porque tengo la sensación de que acá hay profundidad es simplemente por la manera, por los conceptos que estoy utilizando de proyección, ¿cierto? Entonces, si yo quiero dar la sensación de, de profundidad, ¿cierto? Entonces, aquí el lápiz. Entonces yo tengo un papel que es, en este caso, una pantalla, ¿cierto? Y la lápiz acá. Bueno, entonces vamos a utilizar acá es que están como... Bueno, entonces yo tengo 3 conceptos que debo entender bien, ¿cierto? Entonces, uno es que yo en un objeto que tiene 3 dimensiones tengo eh, tengo 3 dimensiones, ¿cierto? Entonces, yo aquí en ese objeto, yo veo que un, tiene acá un ancho, ¿cierto? Y tiene acá una altura y tiene acá una profundidad, ¿cierto? Es que no quiero ese pincel tan grueso, porque no puedo colocar los pinceles.
Creo que es con ese, pero- Bueno, y ahora sí. Entonces, si yo dibujo acá una línea, ¿cierto? Esta línea es la altura. Esta línea, esto es el ancho y esta es la profundidad, ¿sí? Entonces, yo en un papel estoy representando 3 dimensiones. Entonces, ¿por qué puedo hacerlo? Porque estoy utilizando el concepto de proyección, ¿cierto? Entonces, la proyección acá es eso. Entonces, yo le puedo dar 3 dimensiones a un objeto. Entonces, yo puedo dibujar una caja, ¿cierto? Entonces, digo, voy a dibujar una caja acá y, y esa caja, yo tengo la sensación de que está en 3 dimensiones. ¿Por qué? Porque estoy utilizando un concepto que es como si la proyección, como si esto desde aquí eh, mmm, ¿sí? Entonces, como si yo estuviera trayendo unas proyecciones de algún lado, ¿sí? Y estoy dando el concepto, estoy dando como esa sensación de profundidad, de que esto viene de algún lado y entonces estoy dibujando 3 dimensiones en un papel. Estoy dando la sensación de 3 dimensiones porque estoy utilizando proyecciones, ¿cierto? Entonces, cuando yo quiero representar eso, entonces yo quiero representar en un papel algo que yo estoy viendo en 3 dimensiones, pues utilizo la proyección, ¿sí? En este caso, esta proyección cónica, ¿sí? Entonces me genera una perspectiva cónica, ¿sí? O sea, esta proyección que viene desde un punto de fuga, o digamos que un observador que está allá en el infinito y él está viendo desde allá, ¿sí? Entonces, la más simple de utilizar es esta, la proyección cónica que me genera una perspectiva cónica. El concepto o la idea de una perspectiva cónica es que yo me voy a ubicar voy a tener un punto de fuga y a partir de esos puntos de fuga yo voy a generar unas proyecciones y esas proyecciones me van a servir para dibujar el objeto. Entonces, para la sensación de 3 dimensiones, entonces yo voy a utilizar 2 cosas. Yo voy a utilizar el ancho. ¿Por qué me cambia aquí el pincel? Claro. ¿Sí? Y la profundidad. Entonces, en la perspectiva, el ancho, en la perspectiva de ese tipo, el ancho siempre lo voy a trabajar con respecto al papel. Entonces, yo voy a tener acá esta ancho. Y esto va a ser altura. Entonces, estos conceptos y la línea de proyección me va a dar la sensación de profundidad, ¿cierto? Entonces, en la perspectiva cónica con un solo punto de fuga, el ancho y el alto, yo lo podría determinar con las medidas del objeto, ¿cierto? Entonces yo podría decir, bueno, mi objeto mide acá 10 centímetros y acá mide de altura 6, digamos, ¿cierto? Entonces, yo podría tener casi que las medidas reales del objeto acá, en lo que es X y Y, ¿sí? Digamos en el ancho y en la altura. Pero en la profundidad yo no puedo decir, no puedo tomar una medida exacta, ¿sí? Por el mismo tipo de dibujo, ¿cierto? Porque ese es un tipo de dibujo que tiene, no me permite utilizar medidas reales para generar el dibujo, ¿sí? O sea, yo, por ejemplo, podría medir mi dibujo, cuánto esta línea acá, en el ancho, ¿sí? Si mide 7, pero entonces esta línea, entre más se aleje, pues más pequeña va a ser.
si yo quiero dibujar esta línea un poquito más atrás, entonces va a quedar como más pequeña, aquí va a quedar más pequeña, aquí va a quedar más pequeña, ¿cierto? Entonces a medida que se aleja, como que se hace más pequeño el objeto. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera representar ese objeto un poquito más lejos, entonces aquí voy a dibujar la parte de arriba y luego, ¿sí? Entonces me toca como que cada vez que se aleja por la sensación del ojo, pues lo voy a ver como más pequeñito, ¿sí? Esto no sé por qué está pintando horrible. Hoy siempre hizo porque se me cambia el pincel, ¿sí? Entonces, la perspectiva tiene eso. Hay tres tipos de perspectiva. Una es con un punto de fuga. La siguiente, que es de pronto como la sensación que nos da más realidad, porque realmente pues, nosotros no vemos así, sería la de dos puntos de fuga. Entonces yo voy a ubicar dos puntos de fuga en el espacio y voy a trazar las líneas de proyección y sobre esas líneas de proyección voy a dibujar el objeto, ¿sí? Entonces, cuando trabajo con dos puntos de fuga, entonces acá hay, dependiendo de la posición del observador, pues yo voy a ver el objeto. Entonces acá hay un cuadrito que me indica si la observación la estoy haciendo desde un punto que sería vista de pájaro que llaman, desde arriba, que yo veo la parte de arriba de la, o sea, la línea de proyección va a estar casi que a la misma altura de los ojos, entonces pues yo voy a ver la parte superior del objeto. Si la línea de proyección está a la misma altura, perdón, de la caja, pues entonces yo voy a ver la caja de esta manera, ¿sí? Voy a ver la parte inferior y la parte superior como por dentro de la caja. Vista un poquito más hacia abajo, entonces yo voy a verlos a una vista inferior, voy a ver la parte de abajo plana, lo que llama una vista celeste, que sería la parte de abajo, visto desde abajo. Entonces, este sería como un esquema de cómo estoy viendo yo la perspectiva. Entonces, con dos puntos de fuga, pues yo tendría todas esas opciones. Pero aquí pasa lo mismo, vuelve a pasar lo mismo. Entonces, yo puedo obtener una sensación muy real del objeto, ¿sí? Pero no es un tipo de dibujo que me permita definir, ¿sí? Que me permita definir las medidas, ¿sí? O sea, yo no puedo tener medidas reales en una perspectiva, por lo mismo, ¿sí? Por lo mismo, porque si yo lo dibujo acá, bueno, va a tener un tamaño, pero si yo dibujo esta línea más atrás, pues aquí ya lo puedo ver un poquito como más fácil, ¿sí? Mm, lo puedo ver un poquito más fácil, por ejemplo, sobre esta línea, entonces, yes. Sí, eso se va a hacer como que cada vez más pequeño, ¿sí? Así que veamos, ¿sí? Y si lo dibujo más atrás, bueno, se supone que es esa cara, pero bueno, así que miramos, porque está dibujando tan feo. Eh, entonces, este tipo de perspectiva es con dos puntos de fuga, con tres puntos de fuga. Entonces, yo voy a colocar un punto de más acá, ¿sí? Hago las líneas de proyección acá, y entonces lo que es esta línea de proyección es el ancho, esa es la profundidad y esa es la altura. Entonces tendría otro punto de proyección ahí. Que ahora un programita que es como más fácil con eso porque este me tiene un momentico. No sé por qué está dejando tan feo. Así que hacemos un ejercicio en este. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio. El primer ejercicio que haríamos es que ustedes aprendan a dibujar con ese tipo de proyección, ¿cierto? Entonces, esa figura, el primer ejercicio que vamos a hacer es un ejercicio de manejo de la perspectiva, ¿sí? Entonces, en una plancha, en una hojita, vamos a hacer esto. Entonces, yo les había dicho que, bueno, vamos a trabajar aquí con, consiguieron esta hoja debería medir
250 por 350. ¿Sí? Vamos a utilizar la hoja. Tienen formato de, este es un octavo. Este de 35 centímetros por 25. ¿Sí? Yo les había comentado que podíamos comprar un pliego y dividir ese pliego en octavos. ¿Sí? 35 por 25. ¿Tienen hoy todos formato, hojas, para trabajar eso? No, profe. Y entonces, yo no les dije que trajeran hojillas hoy. Sí, pero no tengo, o sea, no tengo forma de salir ahorita mismo. Me No, pero toca todo. no lo tenía que conseguirla hoy, tenía que conseguirla ayer o anteayer o el sábado o el viernes, ¿no? Profe, ¿tiene que ser un octavo? Pues por lo menos una hojita para dibujar. Yo sí tengo una hoja, tengo muchas hojas, pero son cartas. Ah, bueno, pero sí tienen hojas. Bueno, lo que pasa es que pues es para saber qué formato tienen porque, pues, porque una carta es muy pequeña. Una carta nos queda como muy pequeño eso. Una carta mide, es que, ¿cuánto es que mide una carta? Mide creo que 290 por 215. Profe, digamos, Oficio. yo tengo un blog de estos de geometría descriptiva, yo tengo uno viejo, lo puedo usar por la parte de atrás que es blanca. Sí, al menos el oficio es que el oficio sí mide como 33, ¿no? Es un poquito más grande. Por lo menos si tiene ojos de oficio, es mejor, es que mire la carta. Pues, ¿Qué tamaño es el del, ¿oficio? Oficio es 330, o sea, 33 centímetros por 200, por 21,5. el del problemario, profe, el del Oficio, problemario de la profe Katy? oficio. Ese es oficio. Bueno, yo puedo usar ese. Bueno, usemos ese. Ese es más un ejercicio de dibujo. No vamos a, la verdad, las perspectivas cónicas no la vamos a utilizar ¿en qué? En descriptivo. ¿Listo? Bueno, entonces, eh, la idea es dibujar ese objeto con esa perspectiva, con una perspectiva que es de dos puntos de fuga, que es como la más utilizada. Entonces, bueno, voy a tratar de hacerlo en un tamaño físico, pues los que tienen un octavo, pues no hay tanto problema. En dos puntos de fuga, pues obviamente necesitamos una línea como de horizonte y vamos a tener, voy a hacerlo primero acá y después si quieren ustedes lo trabajan allá. ¿Sí? Y dejamos un espacio ahí para que lo trabajen. Entonces, yo voy a, pues, a necesitar como dos puntos de fuga. Entonces yo puedo, digamos, ubicar un punto acá y ubicar otro punto aquí, ¿sí? Entonces, ahí ya tengo dos puntos que voy a trabajar. Esas líneas que vamos a trazar, pues yo sé que ustedes no tienen por ahora todos los instrumentos, pues la idea es que sea una línea más de guía que retenida, ¿sí? Estas líneas pueden ser no tan retenidas porque son como líneas de guía. ¿Listo? Entonces aquí yo estoy trabajando en una hoja oficio, ¿cierto? Estos van a ser mis dos puntos de fuga por ahora. Y entonces, esta va a ser el ancho, esta va a ser la profundidad y la altura, cuando la dibujemos, la altura va a ser una línea que va a ser, en este caso, pues podemos ahí, donde convergen las dos líneas. ¿Qué inclinación tiene que tener esto? Bueno, pues eso depende
del dibujo, ¿sí? Depende ahí de... Entonces yo puedo empezar a como a sacar líneas de acá de fuga, ¿cierto? Desde allá, desde acá, ¿sí? Entonces puedo empezar a sacar esas líneas y esas líneas son las que van a empezar a permitir como hacer el dibujo que yo hice acá, ¿sí? Entonces, este tipo de dibujo. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven, yo podría dibujar el objeto en la mitad, ¿sí? Digamos, por ejemplo, a todos nos puede quedar muy distinto, entonces ese es, digamos, el como la dificultad con dificultad en cuanto a hacer uno, para que esto me sirva como para tomar medidas y llevar esto a la realidad, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, porque si ustedes ven en este dibujo, yo, por ejemplo, podía, en los puntos de fuga, de pronto estas dos líneas las podría hacer como lo tengo en el otro dibujo, ¿sí? Digamos, por ejemplo, ¿sí ven? Y estas hacerlas más largas, pues no sé, ¿sí ven? Entonces, digamos, entonces la perspectiva pues tiene, digamos, en este caso, la perspectiva de los puntos de fuga pues tiene eso, o sea, yo puedo colocar los dos puntos de fuga y digamos la inclinación de esto pues puedo hacerla según como mi conveniencia, ¿sí? Podría hacerla así o podría hacerla como les mostraba ahorita, ¿cierto? Y que pronto las líneas fueran como iguales para los dos lados, ¿sí? Entonces, el objeto me va a quedar muy diferente si yo lo dibujo, ¿sí? Ahí ya, por ejemplo, ya tengo una diferencia en cuanto a la posición de las líneas, ¿sí? En este caso me va a quedar como más centrado el dibujo, o en este caso me va a quedar como más orillado más hacia un lado. Entonces, digamos, la lateral me va a quedar más pequeñita y el ancho me va a quedar más grande, por ejemplo, ¿cierto? O si yo lo dibujo acá, de esta manera, pues entonces como que el ancho y la profundidad van a quedar igual, ¿sí? O sea, como digamos, como iguales en cuanto a la proporción, ¿sí? Que esta va a quedar así. ¿Y qué es lo que tiene este dibujo? Que yo no puedo utilizar medidas, digamos, por ejemplo, yo no puedo, digamos, si, si el objeto tiene una medida, pues pasar esa medida acá, porque este no es un sistema de medidas, este no es un sistema, este es un sistema de proporciones, ¿cierto? Como de una proporción. Entonces, lo primero es eso, digamos, elegir esos dos puntos de fuga y elegir cómo voy a trazar yo esas líneas, y a partir de esas líneas que yo trazo, pues entonces voy a, sí, entonces aquí ya empiezo a hacer como, esas líneas me van a servir como para definir el ancho y la profundidad, y esta línea define la altura. ¿Listo? Y no puedo tomar medidas, entonces va a ser como todo muy proporcional, ¿cierto? Entonces vamos por eso es que necesitamos la figura, tienen que ustedes tener la figura eh, como guía. Entonces vamos yo lo que esto, entonces vamos primero como a dibujar con las líneas,
van ustedes a trazar la línea de proyección, entonces yo les aconsejaría de pronto que lo hagan más centrado, ¿sí? No como este, porque sino aquí para que de pronto lo hagan así como más centradito, como este dibujo. Y ahí empezamos a dibujar. ¿Listo? Entonces, si quieren, hagamos primero ese paso. ¿Sí? Vamos a dibujar esto. Bueno, voy a colocar la figura acá para que no me queme. Esta línea, espero que no estoy. Como para guiar. ¿Listo? Entonces, ustedes vamos a dibujar primero esta cara, que es como la cara que... Entonces, cuando estén dibujando, entonces ustedes se van a dar cuenta que van a necesitar una medida, ¿cierto? Para esta, y en la figura, este punto de aquí atrás, pues obviamente está más grande. Entonces, cuando ustedes estén dibujando esto, voy a dibujar aquí con estas líneas. Vamos a escoger un punto donde van a converger la vertical, ¿sí? La de profundidad y perdón, la de ancho y la de profundidad, ¿cierto? Entonces aquí vamos a dibujar una línea, ¿sí? Que esa línea va a ser la línea voy a dejar un poquito más ancha, ¿cierto? Entonces, esa línea va a ser esta parte, ¿sí? Como son solamente 2 puntos de fuga, entonces la siguiente línea, que es esta, yo la puedo dibujar vertical, ¿cierto? Yo puedo dibujar esa línea vertical, o sea, porque esté como paralela. Esta es una guía, ¿no? Y la siguiente línea, pues voy a trazar una línea desde acá, para que pase por esa parte de arriba. Esa es una de proyección, yo la hago clarita. Y ahí voy a dibujar otra línea, que es esta, sobre la línea de proyección, ¿cierto? Esa línea tiene que ser versita, entonces, bueno, por eso es que necesitamos varios tipos de eso. Vamos a... Este no necesitamos tantas medidas, ¿sí? Vamos a tratar de dibujar la figura, a ver si tenemos clara como la forma, ¿cierto? Igual se van a dar cuenta que voy a por ejemplo, entonces ahí podríamos, digamos, como tener dibujada esa cara, ¿cierto? Y aquí va a llegar una proyección para que nos ayude ahí con eso. Entonces, yo qué podría utilizar, digamos, como para que el objeto me quede más proporcionado, porque yo también tengo que mirar que si ustedes tienen el modelo, esta altura, ¿sí? Es de la figura, si ustedes miran el modelito, esta
es más alta que esta, ¿cierto? Y si yo la hago aquí más pequeñita, pues obviamente como que la figura me va a quedar deformada, ¿cierto? Entonces yo tengo que empezar a conocer un concepto que es como de proporciones, ¿cierto? La proporción del objeto. Entonces, si yo sé que esta parte es un poquito más alta, entonces yo podría dibujar esta línea un poquito más alta, pues como para tener esa guía y voy a, digamos, a mover un poquito estas líneas para hacerlas más. ¿Sí? Entonces, digamos, yo tengo que empezar como a observar la figura y tratar de proporcionar los elementos. ¿Sí? Entonces, yo puedo utilizar unos conceptos que son aquí de proporción, porque la medida, digamos, o también podría utilizar, trazar una distancia, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar cuánto mide esta figura de aquí hasta aquí y cuánto mide esta figura de aquí hasta aquí arriba. ¿Sí? Y entonces podríamos colocar esa medida sobre la vertical como para tener una proporción de esa cara como más real de lo que es la medida, ¿cierto? Entonces tratemos de sacar esa cara con la proporción que es. ¿Sí? Por ejemplo, esta distancia de aquí a acá, ¿cierto? Es mayor, es menor que esta distancia de aquí a acá. Entonces, si yo la hago igual, pues la figura se puede ver rara. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo, por ejemplo, decir, bueno, entonces esta distancia es un poquito más pequeña. Entonces, realmente... Entonces, aquí vamos a trabajar un concepto de proporción, ¿sí? Primero, antes de la medida. Entonces, yo debo empezar como a proporcionar un poquito la figura y entender unos conceptos de que esta línea es más corta que esta línea, ¿cierto? Que esta altura es es mucho mayor que esta, ¿cierto? Entonces yo debo como empezar a proporcionar la figura de acuerdo al, a lo que yo estoy viendo, ¿sí? Entonces por eso, como ustedes tienen la figura ahí en sus manos, entonces ustedes pueden más o menos proporcionar esto a partir de las líneas que van trazando. ¿Listo? Entonces tratemos de dibujar esa cara así. ¿Listo? De llegar como primero ahí, a esa parte. Les toca. Entonces, listo. Vamos a dejar un ratico para trabajar. A ver si llegamos ahí. Por ahora no. Yo, lo que les digo, si quieren pueden tomar una. Es que yo como no tengo el modelito armado acá. ¿Aló? ¿Se me cayó la conexión? Señor, O sea, como bloqueado aquí mi equipo. Listo.
profe. Ya, es que, señor. Es que digamos, yo no pude hacer la figura, pues, porque aquí no conseguí dónde imprimir. Ujú. Pero pues, entonces, ¿cómo haría para poderme basar en las medidas de cada figura? Por eso es que hoy necesitamos eso sí o sí, porque es que, ¿cómo lo hacemos? Mm, mm, sí, no sé cómo hacer, porque pues para eso es como la figura para tener ahí al lado, porque es que, ¿cómo le doy? Sí, claro. Y si la mira en acá, ¿En el PDF? sí, Ok, listo. bueno, entonces, sí, por ahora ahí, ¿listo? Si quieres mírala acá y trate de sacar, pero es que medidas, bueno, esto es, vamos a hacerlo proporcional. Digo, este es un ejercicio para, pues para, más de dibujo, ¿sí? Lo que es, digo, descriptiva no incluye la perspectiva cónica, sí, o sea, no es eso no lo incluimos dentro del tema. Lo que pasa es que este es un tema importante de saber manejar proporciones y eso, entonces hagámoslo con esto. Bueno, yo no encuentro que se me hizo la función de... Bueno, entonces avanzan ahí. Yo voy a buscar acá unas funciones que no encuentro porque precisamente se le ven por desaparecerse hoy. No encuentro el lápiz. No encuentro el lápiz lo quitaron. Ah, aquí está, es N. Ya, se ha encontrado el lápiz. Bueno, tratemos de llegar acá. Aquí, yo aquí llamo proporción. Es proporción, a ver, ya. Ah, pero espere que necesito. Espera un momentico que voy a buscar mientras tanto otra. No encuentro. Que se me hizo la herramienta de dibujo. Voy a pausar un momentico